Bueno, vamos a empezar. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de webinar que organiza la Maestría en Comunicación Integral y Transformación Social y el Doctorado en Investigación de la Comunicación, que son dos programas de posgrado que pertenecen al Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada de la Universidad de Anáhuac, México. El día de hoy vamos a hablar sobre vocería, un instrumento clave en la gestión de crisis organizacional, y para impartir esta sesión nos hace el honor de acompañarnos la maestra Angélica de la Vega Arévalo. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Psicopedagogía, estudiante del doctorado en Investigación de la Comunicación de la Universidad de Anáhuac Norte, es catedrática de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Panamericana desde hace 7 años, es consultora en comunicación corporativa y gestión de crisis. Además, es rotaria y expresidente del Club Rotario de la Ciudad de México entre los años 2022 y 2023. En diciembre de 2022 se publicó en coautoría su último artículo titulado Gestión de Crisis, reto actual para la comunicación organizacional, y se publicó en la revista Red Marca de la Universidad de Colombia. Bueno, el día de hoy voy a estar coordinando yo este webinar. Soy la doctora Isabel Lincoln Strange, soy la coordinadora de la Maestría en Comunicación Integral y Transformación Social. Soy, obviamente, investigadora y profesora del CICA, del Centro de Investigación para la Comunicación Aplicada, y además pertenezco al Sistema Nacional de Posgrados nivel 1. Voy a cederle la palabra a la doctora Arévalo en unos momentos. Les pido, por favor, que anoten sus preguntas en el chat. Asimismo, les pido por favor que anoten sus datos en el chat para que estemos en contacto en caso de que necesiten alguna información más que pueda complementar lo que vamos a ver ahorita. Y les comento, aprovecho para comentarles que nuestra maestría tiene una promoción en este momento que consiste en que si se junta un grupo de 8 a 10 personas, se ofrece un 50% de beca. Sí, obviamente, si cumple con el promedio y los otros requisitos que tenemos, pero 50% de beca. Bueno, dejo de compartir y doctora Angélica, le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel Lincoln, y muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde. De verdad es que apreciamos mucho que le dediquen estos minutos a un tema que a mí me resulta apasionante, no por nada es parte de mi tema de investigación en el programa de doctorado en investigación de la comunicación en la Universidad de Anáhuac del Norte. Y bueno, pues quiero agradecer de manera muy especial a la doctora Lincoln por su invitación para estar aquí, compartir un poco con la comunidad en torno a este tema que se convierte en un tema indispensable en las organizaciones porque nadie puede escapar de las crisis. Entonces, una de las motivaciones que me llevó a elegir este tema como un tema un tema necesario para hacer una investigación doctoral es justamente esto. ¿Quién no ha pasado por una crisis? ¿Qué organización no ha pasado por una crisis? O porque podríamos pensar en organizaciones nuevas, a lo mejor esas nunca, no, pero lo más seguro es que lo van a estar, ¿no? En algún momento. Y dentro de lo mucho que se puede hacer alrededor del trabajo de gestión de crisis está el tema de la vocería. Y eso es lo que vamos a tratar este día en cuanto a la utilidad que tiene desde el punto de vista de la comunicación organizacional y por qué puede ser la clave entre una buena gestión y una gestión tal vez equivocada, tal vez incompleta. Entonces, vamos viendo, aquí está la presentación, solamente para efectos de darle un poquito de orden. Tenemos poco tiempo, así es que me voy a enfocar solo en 4 puntos. Un poquito de introducción, el perfil del vocero, cuál creo que es el perfil del vocero, con sus habilidades claves, sus habilidades básicas, el vocero de crisis, obviamente, ¿no? Cómo cambia, cuáles son los retos y desafíos cuando este vocero va a contribuir con la gestión de crisis, y finalmente vamos a dar algunas conclusiones para cerrar, y por supuesto que habrá un momento para sus preguntas y respuestas, y yo estaré encantada de compartir con ustedes lo que me quieran ir preguntando. Y bueno, aquí me permití citar la frase de este CEO que me parece maravillosa en torno a cuál es el secreto de la gestión de crisis. Y él dice, y yo estoy totalmente de acuerdo, no es buscar hacer algo bueno versus lo que puede estar mal en esta gestión, sino prevenir lo malo de lo peor. Y ciertamente me parece que cuando tenemos ya la crisis encima, es el momento clave en donde tenemos que
ser muy inteligentes, muy estratégicos, muy cuidadosos, muy inteligentes emocionalmente para empezar a tomar decisiones y responder a las expectativas de los grupos de interés frente a lo que significa una crisis que es un caos, pequeño, grandote, pero finalmente es algo que nos está cambiando toda la dinámica organizacional. Y esto me lleva justo al tema de nuestra introducción, que son 3 puntitos básicos que quiero compartir con ustedes. En una crisis, los grupos de interés tienen expectativas por resolver. Siempre, quizá me faltó la palabra siempre. Hay un autor que hemos citado y consultado muchísimo a lo largo de estos 3 años y medio de investigación, junto con la doctora Lincoln, que se llama Timothy Coombs, que está, por cierto, es muy activo en LinkedIn, por si lo quieren seguir, vale mucho la pena. Y él tiene una definición súper clara de crisis y dice, a ver, ¿tú quieres saber si hay crisis? Si tus grupos de interés consideran que hay una crisis, tienes una crisis. Hello, Mike here. Someone is sharing their screen. What is going on? A ver si podemos, gracias por silenciar ahí a algún usuario, gracias. Entonces, a este primer punto me parece que es muy importante porque pone el foco en la relevancia que tienen los grupos de interés alrededor de la Is crisis. there a Está- hacker in this meeting just by Sí, sí. chance? Sí, permíteme tantito, Angie. Esperamos, Tenemos efectivamente un hacker en la reunión. Déjame lo saco. sí. No, no pasa nada, esperamos. Esperamos con mucho gusto. Listo, Angie. Adelante, por favor. Vamos. Disculpa la interrupción. No, no pasa nada. Muchísimas gracias a todos. Justo aquí tenemos un pequeño ejemplo de una crisis, ¿no? Cortita, rápida y muy bien controlada por la doctora Lincoln, pero aquí hay una crisis pequeñísima que rápidamente se controla porque los grupos de interés, como nosotros, participantes de esta sesión, pues tenemos la expectativa de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Y cuánto se va a tomar en el control de la crisis? ¿Cuánto tiempo tomará esto? Así funciona en todas las crisis. Es cierto que cada crisis es única, ¿no? Y por eso es un tema tan apasionante. No hay una receta, y esto lo acabamos de comentar en el coloquio que organizó el doctorado en el que tengo la fortuna de participar como estudiante. No hay una crisis única, ni tampoco hay recetas de cocina ni recetas mágicas para atender a las crisis y decirles, aquí está el ABC. No, es un tema muy complejo, es un tema sistémico, sin duda, y en ocasiones, y ahorita vamos a entrar un poco más a detalle de esto, la vocería puede ser una herramienta clave, fundamental para hacer un buen trabajo de gestión. Y eso me lleva justo al punto B en esta introducción. Dependiendo del tipo de crisis, es muy probable que se requiera un vocero. No puedo andar ahorita en esto por falta de tiempo, pero es importante, nada más hago un apunte, es importante hacer un mapeo previo a la crisis, de preferencia, ¿verdad? Previo a la crisis en un trabajo de prevención en las organizaciones a través del desarrollo de un manual de gestión de crisis y un manual de comunicación que sería súper útil para identificar el tipo de crisis, los escenarios a los que pudiera estar expuesta la organización y entonces empezar a desarrollar algunas acciones de prevención para que en el momento en el que efectivamente suceda la crisis sea más fácil controlar. ¿No? Si yo puedo prever que se meta un hacker a nuestra sesión de Zoom, yo sé, ¿no? Como lo hizo ahorita la doctora Isabel de una manera muy rápida, muy oportuna, yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, lo mismo ocurre, ¿no? Dependiendo del tipo de crisis, pero aquí la clave es saber identificar el tipo de crisis y el impacto, el posible impacto que puede causar esta crisis en la organización para que entonces podamos empezar a tomar decisiones y dentro de esas decisiones saber si es el vocero una herramienta adecuada para el tipo de crisis que estamos gestionando o no. Dice nuestro punto C en la introducción, el vocero es la voz, sí, ciertamente, pues de ahí viene la palabra vocería, pero también es la cara, los oídos y finalmente la imagen de la organización. Por eso me parece que es una herramienta poderosísima, porque es ponerle una cara, es la parte humana de la organización frente a un escenario de crisis. Y creo que a todos nos ha pasado cuando nos sentimos mal atendidos en un servicio, cuando tenemos una queja, cuando sentimos que estamos en riesgo, que estamos en peligro y necesitamos una respuesta organizacional, lo que menos queremos es hablar con un robot o que nos den una respuesta automatizada o que no nos atiendan. Lo que queremos es que alguien nos diga, uno, qué está pasando
cómo están atendiendo la crisis y qué van a hacer en el futuro, cómo nos van a compensar los daños, dependiendo de la magnitud. Pero la magia del vocero, si es que me permiten el uso de esta palabra, sé que no es muy académica, pero el poder, para hacerlo más claro, el poder de un vocero está justamente en ponerle cara a la organización, en tener la posibilidad de que nuestros grupos de interés se comuniquen o se sientan cercanos y en un ejercicio de comunicación con una persona real. No voy a entrar ahorita en la discusión, el análisis de si eso en algún momento será sustituido por la inteligencia artificial. No lo sé. Puede ser un buen tema para seguir ampliando mi investigación, pero hasta ahorita no quiero meterme en ese tema todavía. Tema número 2 para esta tarde. ¿Cuál es el perfil del vocero? Y aquí les comparto una cita de John F. Kennedy, el presidente número 35 de Estados Unidos, que dijo, bueno, cuando tú escribes crisis en chino, ya saben ustedes que el lenguaje chino está compuesto por caracteres, y crisis en chino se compone de 2 caracteres, dijo John F. Kennedy. Uno se refiere a peligro y el otro se refiere a oportunidad. Me encanta esta cita porque creo que da una idea muy clara de cómo se puede ver a la crisis y cómo creo que las organizaciones tendrían que verlo en esta doble cara. Es cierto que hay un riesgo, es cierto que hay un peligro, pero también es cierto que hay una oportunidad. Entonces, una crisis bien gestionada, bien manejada, puede convertirse en la oportunidad de fortalecer la relación con los grupos de interés siempre y cuando se responda a sus expectativas. Si por el tipo de crisis nosotros llegamos a la conclusión de que es importante ponerle cara y ponerle voz a la organización para que atienda estas inquietudes y estas dudas de los grupos de interés, aquí está el perfil del vocero muy general, podríamos hacerlo muchísimo más específico, pero en mi experiencia como consultora ya de varios años atendiendo un montón de empresas en el momento de la prevención y en el momento más, lamentablemente mucho más en el momento del bomberazo de la crisis, he llegado a este pequeño cuadro que es el perfil compuesto por habilidades blandas y habilidades duras del vocero. Ustedes saben que las habilidades blandas tienen muchísimo más que ver con la forma en la que nos relacionamos, con obviamente el manejo emocional, con resolver problemas en la práctica, en la realidad, y finalmente las habilidades duras tienen que ver más con conocimientos técnicos. Entonces, en habilidades blandas tenemos esta pequeña lista y yo puse en primer lugar, y no es casualidad, la inteligencia emocional. Un vocero, y particularmente un vocero de crisis que no es capaz de mantenerse templado en el momento del caos, que es rebasado por la emoción de saber que en esta crisis hubo pérdidas humanas, que se enoja frente a las preguntas de la prensa, que simplemente está haciendo su trabajo y tratando de informar a su audiencia, no puede ser un vocero de crisis. Y en general creo que no podría ser un buen vocero, salvo que lo entrenemos y que empiece a desarrollar esta habilidad de inteligencia emocional. Sería ideal que nuestro vocero tenga algunas habilidades de oratoria. Un poco de conocimiento del uso de la voz, matices, dicción, el uso obviamente del lenguaje corporal, no se diga, ¿no? Hay muchos análisis en red acerca de cómo se comporta el vocero frente a una crisis y lo que dice su cara, por ejemplo, lo que dicen sus gestos. Y aquí el doctor Ricardo Prado, que es experto en temas de audiovisuales y de la aplicación de todas las investigaciones del doctor Paul Ekman en temas de microexpresiones, nos podría dar una cátedra de cómo leer esto y cómo entrenar al vocero para que no mande mensajes encontrados. Si el vocero nos dice que todo está en orden y que ya controlaron la explosión, pero vemos en su cara angustia, pues evidentemente eso en lugar de calmar a los grupos de interés generará mucho más dudas y mucho más inquietud. Un buen vocero tiene que ser alguien que pueda improvisar y reaccionar rápido, pero esto no significa que sea impulsivo, ¿okay? O sea, es muy diferente el tener esta capacidad de improvisación y de reacción estratégica, pero no impulsivo. ¿Por qué no impulsivo? Porque el terreno de la impulsividad me parece que es el terreno más resbaloso en una gestión de crisis, en donde tal vez de buena fe, ¿no? Cuando queremos responder a los grupos de interés, cuando queremos dar una buena impresión de lo bueno que estamos haciendo en la gestión de crisis, o tal vez incluso cuando, perdón, me moví aquí un poquito, o tal vez incluso cuando queremos calmar la preocupación de estos grupos que se sienten amenazados,
podemos hacer este ejercicio de reacción rápida de muy buena fe, pero con poca estrategia. Entonces, esto es un todo, no es solamente el que tenga una sola habilidad, sino el que pueda operar poniendo en práctica toda esta lista de habilidades. La flexibilidad, perdón, y resiliencia es también básico en un vocero, porque si hay algo seguro en una crisis, es la incertidumbre y la forma en la que se van a ir dando las cosas. Pues es como la vida misma, ¿no? Y así empieza un poco la introducción a mi tesis. Las crisis son parte de la vida, son parte de la incertidumbre con la que tenemos que navegar. El vocero de crisis tiene que estar preparado para eso. Entonces, tal vez tendrá que dar una conferencia de prensa en un lugar abierto, al rayo del sol, y probablemente llegaron medios que no esperábamos, y tendrá que irse adaptando y creciendo y fortaleciéndose y aprendiendo sobre la marcha con todo lo que va pasando. También se habla de la importancia, dicen los especialistas en el tema, la importancia de que nuestro vocero tenga esta habilidad cuya traducción en castellano no existe todavía tan precisa, pero se le dice el learnability o esta capacidad de estar abierto todo el tiempo al aprendizaje. Sí, sin duda. El trabajo de capacitación y de entrenamiento de los voceros es un trabajo inacabado, es un tema que hay que estar todo el tiempo acompañándolos. El famoso media training que damos los consultores especialistas en gestión de crisis es de cajón para un vocero, pero para que aproveche el media training, pues sin duda tiene que estar abierto al aprendizaje, por eso hablamos de learnability. ¿Tiene que ser alguien muy tolerante a la frustración? Sí, por supuesto, porque muy seguramente en esta gestión, en este proceso de gestión, algo va a salir mal, ¿sí? O muy probablemente la crisis va a detonar en redes sociales, pero no la esperábamos, y se convierte en un tema de género cuando en realidad no lo era. Y finalmente todos nos tendremos que adaptar y adecuar nuestra forma de trabajo, nuestras respuestas, dependiendo del tipo de crisis que se esté gestionando. Y eso también nos lleva a al último punto, que es la paciencia. Ojalá que con una conferencia de prensa estuviéramos controlados, ojalá que con un boletín de prensa se apagara el fuego, pero lo más seguro es que no, y más si es una crisis de altas dimensiones y si el impacto es fuerte. Entonces hay que ser paciente e ir, ¿no?, poco a poco avanzando a través de todos los procesos, de todas las etapas que implica esta gestión. Y bueno, hablando un poquito de las habilidades duras que, como les comentaba, tiene que ver con conocimientos técnicos, por supuesto que tiene que ser un experto en su tema. No podríamos poner a alguien que está empezando a conocer sobre la industria química cuando nos acaba de explotar la planta distribuidora de pinturas, ¿no? Tiene que ser conocedor de la organización que representa, por supuesto. Me ha tocado casos de empresas familiares que quieren que el hijo del dueño, recién egresado, que acaba de incorporarse a la organización hace 2 meses, sea el vocero y medio conoce la organización. No, es un error. Tiene que ser alguien no porque sea el hijo del dueño, o sea, para nada, tiene que ver con el conocimiento de la organización, porque las preguntas de la prensa y las preguntas de los grupos de interés muy seguramente van a girar en torno a la organización, a la cultura organizacional, a la historia, a la forma de trabajo, un montón de datos que solamente tendrá a la mano un buen conocedor de la organización. Tiene que estar actualizado constantemente sobre su tema, por supuesto. Si estamos hablando de la industria química y el día de ayer, hoy en la mañana, hubo una declaración de la Secretaría del Medio Ambiente en torno a la prevención de accidentes. Si tuvimos un accidente, pues él tendría o ella tendría que estar enterado de esto, porque no va a faltar el medio, no va a faltar el tuitero, no va a faltar el tiktokero que pregunte, bueno, ¿y ustedes qué tienen que decir en la declaración a las nuevas normas sobre sanidad, lo que sea? Pues, por supuesto que tendrá que estar actualizado. Con capacidad para memorizar datos duros con precisión, sí, creo que esto es una habilidad que se puede desarrollar con mnemotecnia, por supuesto, pero sería muy útil, ¿no? Si tenemos un vocero que tiene dificultades para recortar ciertos datos, va a ser complicado que sea un buen gestor de crisis. Entonces, de preferencia, alguien súper concentrado, que sea muy hábil para recordar, sobre todo datos duros. Y finalmente, alguien que conozca las dinámicas de los medios de comunicación. Bueno, aquí, perdón por la pausa, pero seguramente igual que ellos están sufriendo el calor del día de hoy. En este punto, me parece que nosotros como expertos en comunicación organizacional podemos abonar muchísimo. Me ha tocado una infinidad de veces entrenar a voceros que tienen absolutamente todo, pero no saben cómo funciona o cuáles son las dinámicas de la prensa en México. Y entonces cuando el encargado de comunicación organizacional sí sabe,
es un valor agregado bellísimo para todo lo que significa la gestión de crisis. En mi caso, y no soy la única, hay muchos perfiles de consultores como el mío que estuvimos en algún momento de nuestra vida en una redacción, que estuvimos en un chacaleo, que estuvimos cubriendo una rueda de prensa, que hemos editado notas, publicado notas en prensa. Es mucho más fácil poder explicarle al vocero cómo funciona. ¿Por qué la prensa de repente tiene una agenda informativa que es muy particular cómo funciona? ¿Por qué un breaking news es tan importante y podría estar ocupando todos los medios de comunicación en algún momento? ¿Por qué el reportero no es el que toma la decisión de lo que finalmente se transmite en la televisión o en internet o lo que se publica en un medio impreso? Entonces, cuando tú tienes esta experiencia laboral y puedes explicársela al vocero, es muy útil. De otra manera, se puede frustrar el vocero, que a lo mejor dio, ¿qué te gusta? Una sesión de preguntas y respuestas larguísima con los medios de comunicación sobre el incidente, sobre la crisis, y resulta ser que en el noticiero en la tarde solamente pusieron un quote de 20 segundos de lo que dijo y no de lo que él hubiera querido que se transmitiera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahí hay que explicar muy bien todas estas razones y los criterios que tienen los medios de comunicación para seleccionar la información que se transmite. Quizá en otros países sea diferente, yo no soy conocedora de la prensa en otros países, pero en México también habrá que explicar que algunos medios traen línea y que en ese sentido la línea editorial manda o compromisos comerciales, aunque no nos guste, y a veces los medios también se guían mucho por los compromisos comerciales. Entonces, explicarle todo esto al vocero lo enriquece y hace que pueda mejorar sus ejercicios de comunicación. En mis media training, yo me tomo mucho tiempo para explicar, por ejemplo, el valor periodístico que puede tener la información para un medio en un momento de crisis, ¿no? Y por qué tenemos que ser súper hábiles como voceros cuando estamos dando una entrevista, cuando estamos dando una conferencia de prensa, para que ese comentario que estamos haciendo, para que esa respuesta lleve lo que dicen mis ex colegas periodistas, carnita informativa. Entonces, por favor, vocero, no te pierdas dando la historia o hablando de cuestiones que no tienen que ver con el centro. Ahorita vamos a hablar de esta parte de lo que tendría que abordar el vocero para que sea verdaderamente útil como una herramienta a utilizar en la gestión de crisis. Déjenme regresar un poquito aquí a mi presentación. Por favor, vayan preparando por ahí sus preguntas para que al final las puedan hacer y yo encantada de contestarles. Aquí tenemos otra crisis. Otra crisis, perdón, no, quiero decir, otra cita en torno a las crisis. Y dice, la crisis de la que más te tienes que preocupar es de aquella que no ves venir. Y este diplomático, la verdad es que a mí me parece que lo explica con gran sabiduría y lo vivimos todos, por eso puse aquí algunas fotos de crisis que tal vez nos sorprendieron y el ejemplo más claro es la pandemia. ¿Quién se hubiera esperado? Y justo estaba leyendo el fin de semana que ahora por estos días se cumplían los 4 años de aquel fatídico marzo en donde nos dijeron, váyanse a casa, tomen sus vacaciones de Semana Santa y nos vemos en un par de semanas una vez que el bicho haya abandonado México. Y ese váyanse a casa se extendió por 2 años, ¿no? Nadie hubiera imaginado, ni en la imaginación de Orson Welles, un escenario como esto, pero sí nos tocó y aprendimos muchísimo. A veces a la mala, a veces fueron aprendizajes muy dolorosos, pero creo que dentro de lo muy rescatable de la pandemia es justamente el estar más preparados y más conscientes de que las crisis están y que muchas veces no vamos a ser capaces de ver que viene una crisis de esa dimensión. Por eso el valor de la prevención, por eso lo importante de mapear el tipo de crisis a las que la organización está expuesta y todas las herramientas que podemos utilizar como gestores de crisis para responder de una manera oportuna y ética cuando se presente la crisis. Bueno, vamos a hablar un poquito más en concreto de el papel del vocero de crisis, los retos y los riesgos a los que se va a enfrentar. Bueno, ¿cuáles son los retos principales que me parece que es importante que ellos tengan a la vista y que se preparen para poder saltar adecuadamente estos retos? Lo comentaba hace un momentito, estar siempre actualizados, ¿no? Y más en el momento de la crisis. Yo decía, bueno, en la mañana hacer una declaración, pero imagínate que ahorita tenemos la explosión industrial y entonces un accidentazo industrial, no sabemos si hay lesionados, no sé qué, pero resulta que
la Cruz Roja o el servicio médico que quieras ya dijo en algún otro medio que efectivamente hay fallecidos, ¿no? Y nosotros no tenemos esa información. Entonces, nuestro vocero no puede salir a medios mientras no estemos seguros de que tienen la información más actualizada. Antes sería un error, o tal vez podría salir simplemente decir, no tenemos todavía la información, y puede ser una declaración muy adecuada el decir, aquí estamos, ¿no? Otra vez, ponerle cara a la organización, decir, nadie se está escondiendo, aquí estamos atendiendo, respondiendo a la crisis, aunque todavía no tenemos información actualizada porque es muy reciente, y es válido decirlo, es válido. Enmendar errores. Ojalá que el error no se dé en el momento de atender la crisis. Porque equivocarse en un dato, ¿no? Por ejemplo, esto, dar un dato impreciso o atender mal a las expectativas de los grupos de interés puede generar lo que en mi tesis le llamo la crisis de la crisis, que quiere decir, tú tenías una crisis pequeñita que empezó con una queja en una red social, se atendió mal y terminó en la bomba atómica organizacional, ¿no? Y terminó con una demanda en tribunales y terminó con una campaña de boicot a, ¿no? Hashtag en nombre de la empresa. ¿Por qué llegamos ahí? Entonces, cuando hay un error, sea el vocero o no del equipo de gestión de crisis, hay que mandarlo de manera rápida para que no nos genere la crisis de la crisis. Ser transparente, básico, ¿no? Si algo valoramos muchísimo los gestores de crisis es que nuestros voceros sean transparentes y honestos. Si hay una pregunta que nos hagan los medios de comunicación y no lo sé, la respuesta es no lo sé, o estamos todavía reuniendo la información, o seguramente alguien de mi equipo podrá proveerme la información en el siguiente ejercicio de comunicación, la siguiente comunicación, seguramente les puedo dar el dato preciso, pero esta transparencia y honestidad en un momento de crisis es fundamental. Y finalmente, convertirse en un líder de opinión. ¿A qué nos referimos con esto? A que en crisis de grandes magnitudes, probablemente el trabajo del vocero se va a extender durante días, si no es que durante meses. Y la prensa va a regresar a buscar a este vocero para pedirles información, de manera que se convierta en un líder de opinión, le puse, pero en realidad estamos hablando de un líder en cuanto a la gestión de crisis desde la comunicación. Y me he referido a la comunicación externa, pero también ocurre hacia el interior de las organizaciones. Pensemos en crisis gestionadas adentro de la organización, en el lugar de trabajo donde hubo una inconformidad, un incidente, y entonces necesitamos a un vocero de comunicación interna que haga exactamente el mismo ejercicio. Si hay alguien que tiene una duda dentro de la organización, sabe a quién acudir dentro de esta estructura interna para tener información transparente, útil, oportuna, etcétera, ¿no? Vamos a los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos en el trabajo de la vocería? Un vocero, y hay muchísimos ejemplos que podría citar de esto, puede fácilmente perder la credibilidad y confianza, no nada más de la prensa, sino de los grupos de interés en general. Recuerdo el accidente industrial de Exxon Valdez, que ustedes seguramente recuerdan como uno de los accidentes más graves en materia ambiental, en donde se generó un daño brutal en los arrecifes de Alaska, y el vocero en primera instancia fue el CEO de la empresa, y lo manejó tan mal que perdió toda la credibilidad, la confianza, y los medios ya no regresaban, por supuesto, buscaban esa información, pero no querían hablar con él por esa mala gestión en un inicio. Que lo saquen de contexto, pues sí, puede pasar, y no nada más en crisis, puede ser que el vocero está dando una entrevista coloquial de las que acostumbras a la organización y saquen el quote de contexto. Sí, es parte de los riesgos de trabajar con la prensa, que pierda el control emocional. Imagínate que la crisis fue interna y sabe que algunos compañeros están lesionados, pues puede ser catártico y puede perder el control emocional. Que cierren las puertas del medio es un caso extremo, pero puede pasar que en el caso de que el vocero tal vez se enganche en una discusión con el medio, pudiera incluso el medio reaccionar negativamente y cerrar la puerta. Y uno más, que es el periodismo ciudadano. Yo sé que no es tan ortodoxo llamarle periodismo al ejercicio que hacen los ciudadanos de transmitir con un celular algo que está pasando en este momento, pero pues es parte del trabajo de los voceros, incluso, ¿no? Es tener presente esto y la exposición que implica estar siendo grabado por un celular de un ciudadano que simplemente está transmitiendo en sus redes sociales.
cuatro puntitos más sobre el vocero de crisis. Aparece solo, pero no actúa solo. Siempre debe haber un equipo atrás de él, acompañándolo, orientándolo, capacitándolo. Requiere de constante entrenamiento, por supuesto, por la alta responsabilidad que significa su trabajo. No es el único instrumento de crisis. Yo no sugiero que sea el único instrumento de crisis. Me parece que hay que acompañarlo, toda una estrategia. Es uno de los instrumentos, pero sí es cierto que puede ser la gran diferencia frente a los grupos de interés. Les voy a poner brevemente aquí un video, espero que se escuche adecuadamente. Es un video, no lo vamos a ver todo, vamos a un minuto porque estoy ya terminando con esto, de la comparecencia de Mark Zuckerberg en el Senado norteamericano cuando se había filtrado información a los rusos frente a las elecciones presidenciales. Entonces, hay muchos más escándalos de este buen hombre, pero este me parece ilustrativo para ver un poquitito un ejercicio de vocería. Dame un segundo, lo voy a correr el video porque empieza con el audio un poco bajito, lo voy a correr y vamos a ver mejor. Hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. You believe you're more responsible with millions of Americans' personal data than the federal government would be? Yes. But Senator, your point about surveillance, I think that there's a very important distinction to draw here, which is that when organizations do surveillance, people don't have control over that. But on Facebook, everything that you share there, you have control over. We didn't take a broad... Lo voy a parar aquí porque es largo, pero es un ejercicio interesante. Y si buscan por ahí la reciente comparecencia en torno a violencia en contra de los niños derivada de Facebook, también vale la pena ver. Esto que estamos viendo con Mark Zuckerberg, en realidad es resultado de un trabajo en equipo. No es él solo, por supuesto, ¿no? Es un equipo atrás que le dice lo que tiene que decir y le dice además la forma en la que tiene que decirlo. Hay un entrenamiento brutal atrás de esto. Vamos a las conclusiones y con esto prometo que cierro para abrir el foro a sus preguntas. Entonces, ¿qué conclusiones quiero compartir con ustedes? Son 3. Para definir si el vocero es la herramienta conveniente para gestionar una crisis, primero hay que conocer muy bien a los grupos de interés y sus expectativas. ¿Quiénes estarían interesados en conocer de nosotros como organización si ocurre una crisis? ¿Y cuáles son sus características para saber si lo que están esperando es ponerle cara a la organización y que sea el vocero el que salga a dar una declaración a través de redes, prensa, lo que tú quieras? B, no hay manera de que un vocero haga un buen papel sin entrenarlo. En otras palabras, en esto y en todas las estrategias de gestión de crisis no se vale ni se debería de improvisar. Y finalmente, punto C, integra al vocero al gabinete de crisis y practiquen con simuladores para afinar los procesos y los protocolos. Yo creo que en temas de crisis, como ocurre con los simulacros de temblor, es bien importante practicar cuando estamos tranquilos, con cabeza fría, para tratar de hacer un buen trabajo cuando realmente ocurre. Entonces, en este proceso, los voceros tienen que involucrarse y hacer estos ejercicios de simulación como si realmente estuviera ocurriendo, como si hubiera prensa ahí, para que practiquen y se sientan muy cercanos a la realidad y que en el momento de la crisis real lo hagan con más certeza y más seguridad. Aquí les comparto algunas referencias, muy poquititas, en realidad hay muchísimo material sobre el tema de manejo de crisis y la vocería. Y bueno, pues finalmente les dejo por ahí mi correo si alguien quisiera después mandarme alguna comunicación vía correo, yo encantado, en Twitter, @AngelaVega. Y le agradezco nuevamente la invitación a la doctora Isabel Lincoln, coordinadora de la maestría. Muchísimas gracias también a la doctora Rebeca Arevalo, directora del programa del doctorado en investigación de la comunicación, que la veo conectada aquí desde el inicio. Muchísimas gracias, doctora. Y a los doctores también, ahí al doctor Ricardo Prado, a Rogelio del Prado, a José Luis Vázquez Luna, al doctor Alberto Ruiz. Muchas gracias por su compañía y por supuesto a todos los que se unieron a este webinar. Doctora Lincoln, estoy lista si hubiera preguntas. Muchísimas gracias, maestra Angie. Pues excelente
Excelente exposición, la verdad es que muy interesante. Sin lugar a dudas nos da a todos un tema para reflexionar.